Querido grabar este video, queridas y queridos, sobre un artículo que encontré. Se los voy a compartir, no creo que haya problemas. Lo busqué directamente al hacer una investigación sobre los orígenes del concepto de salud mental. El artículo se llama justamente El surgimiento del concepto salud mental entre 1940 y 1970, génesis de una psicopolítica. Ajá. Es un artículo por Claude Olivier Doron. No sé de dónde sea. En otro momento me pondré a investigar quién es Claude Olivier Doron, pero este artículo fue publicado en la revista Prácticas en, no sé, Santé Mentale. Debe ser francés, ¿será? A ver, vamos a ver, traducir. Bueno, dice el artículo el concepto de salud mental como referente. El objetivo de este artículo es repasar la historia del concepto salud mental, entre comillas. No pasa inadvertido que todo un campo de conocimientos y dispositivos prácticos haya buscado organizarse en un momento dado en torno a la salud mental y no a la alienación, es decir, la enfermedad mental. Ajá. Como pudo ocurrir en otros periodos o incluso la profilaxis o prevención de las enfermedades mentales. Por ejemplo, haber enfocado el problema de la alienación, o también podemos entenderla como locura, tuvo efectos teóricos. ¿Qué es un sujeto alienado? ¿Solamente el que perdió la razón? ¿O todo un conjunto de sujetos determinados por fuerzas que sobrepasan sus voluntades? ¿Cuál es la relación entre alienación y responsabilidad? Y efectos prácticos. Hay que incluir a los diagnosticados como idiotas, débiles mentales, etcétera, en la categoría de alienados y en la ley de 1838. De igual modo, reenfocar el problema en la salud mental, convertirla en el punto de referencia del discurso y de la práctica, tiene una serie de efectos con respecto a los actores involucrados, los objetos en los que se centran y las misiones que se proponen. Se pueden distinguir tres maneras de hacer la historia del concepto salud mental. La primera trata de la salud mental como referente implícito de una multiplicidad de prácticas y discursos. ¿Qué es un referente implícito? Yo me pregunto. ¿Qué quiere decir la palabra implícito? Me parece que es obvio, incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Referente incluido. Pues sí, básicamente podremos decir que la salud mental es una especie como de fantasma en el discurso humano. Ajá. Está ahí sin que se diga de manera directa. Ajá. En ese caso se da una definición a priori de salud mental y se proyecta esa definición hacia el pasado. ¿Qué quiere decir a priori? A priori, antes de examinar el asunto de qué se trata, descendiendo de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus propiedades. Mm, no entiendo. Desde lo anterior o previamente, refiriéndose a un conocimiento o razonamiento que se obtiene antes de la experiencia, solo mediante la razón o la lógica, sin necesidad de hechos o pruebas concretas. Mm, ok, entonces supongamos la salud mental existe porque sí. Supongamos, ajá. Se puede entonces contar la historia de los sanatorios en el siglo XIX como instituciones de salud mental o incluso estudiar las técnicas de la higiene de la mente que estaban muy de moda en el siglo XVII como prácticas de salud mental. Este tipo de historia no es de ningún interés, más bien nos impide percibir las especificaciones de esa extraña noción salud mental. Ajá.
La segunda forma de abordar la historia de la salud mental consiste en pensar la salud mental como objeto designado explícitamente. Implícito, explícito. Vamos a ver, ¿qué es explícito? Explícito, que expresa clara determinadamente una cosa. Un objeto claro, ajá. En particular, desde que la locura ha sido analizada como una enfermedad mental, al igual que las otras enfermedades, se ha reflexionado explícitamente o directamente sobre su opuesto, la salud, y se ha intentado restablecerla a través de la terapia. Pero lo que llama la atención al leer las obras de los alienistas del siglo XIX, por ejemplo, es que esta reflexión explícita es poco común, mientras que la descripción, la definición y la distinción de los diferentes tipos de enfermedades mentales son extremadamente detalladas. La problemática de la salud mental no ocupa mucho espacio. A menudo se toma como una obviedad, como si todo fuera obvio, como si inmediatamente quitando los síntomas uno ya fuera sano mentalmente. Ajá. Dice el texto, se indica que la salud mental de un individuo está perturbada y hay que restaurarla. A veces se intenta precisar qué se entiende por salud mental, la armonía de todas las facultades, como voluntad, razón, instintos, etcétera. Con frecuencia y sobre todo a medida que avanza el siglo XIX, se constata que los límites entre el estado de salud y el estado de enfermedad en la locura son bastante difíciles de establecer. Pero aquí la salud solo se da como un objeto en negativo. ¿What? Bastante secundario en relación con la primacía dada a la enfermedad como referente. Ah, no sé, lo estoy interpretando así. La salud se da como ausente en determinadas personas que piensan o hacen ciertas cosas. Ajá. No obstante, existe una literatura marginal de consejos de higiene y de régimen para la preservación de la salud mental. No dice dónde, pero así dice. Existe. Qué bueno, ¿no? Esta literatura busca divulgar ciertos conocimientos científicos y proporcionarles a individuos o familias reglas de higiene para, entre comillas, preservar su salud mental, mejorar su estado mental, etcétera. A ver, la cita. Véase, por ejemplo, Andrew Cobb. Aquí es algo que es en lo que he estado escribiendo. Un médico escocés que escribe principios de fisiología, ahorita vemos qué es eso, aplicada a la preservación de la salud y el mejoramiento físico y educación mental. And the improvement of physical and mental education y el mejoramiento de la educación física y mental. Ajá. Fue este médico escocés quien habló por primera vez en toda la historia de la salud mental. Ajá. Uno de los libros más tardíos, uno de los libros tardíos más representativos de esta tradición es La higiene de la mente por Thomas Clouston. A ver, Thomas Clouston, publicado en 1906. Fíjense, aquí estamos hablando de una fecha mucho antes del psicoanálisis, cuando surge el concepto de salud mental, y aquí estamos hablando de un, un médico usando, mm, bueno, digo que es médico por la forma en la que escribe y justo por dónde está citado, pero ya para este momento ya había psicoanálisis como movimiento internacional incluso. Ajá. Dice el texto, si esta tradición merece ser mencionada es porque incluye elementos que más tarde volverán a aparecer sistemáticamente o ordenadamente cuando se tome la salud mental como punto de referencia. El enfoque en la prevención y en todos los factores que hay que tener en cuenta para preservar o mejorar la salud. El imperativo de identificar las mínimas fluctuaciones en la salud lo antes posible y la concentración en todas las fases del desarrollo del individuo. Es decir, buscando definir lo que es una niñez normal, una adolescencia normal y una etapa adulta normal, etcétera. Ajá.
con un enfoque particular en la infancia y adolescencia. Pero hay que tener en cuenta que la preservación de la salud mental no se da aquí como una misión del Estado, ni como un objetivo de la psiquiatría u otra profesión, sino como una serie de recetas para los individuos y las familias. Lo dice el autor, ¿vale? Pero digo, esto cambió, justamente. No sé desde cuándo y cómo, pero definitivamente cambió. Eh, digo, vamos a hacer un breve, o sea, Organización Mundial de la Salud. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir con su comunidad. Tiene un valor intrínseco o por sí solita e instrumental, no entiendo eso, y es un derecho humano fundamental. El problema es quién da la salud mental, el Estado a través de los profesionales o los individuos. ¿De quién es responsabilidad del bienestar de una persona? ¿Cómo se le puede procurar a alguien salud mental? Pero eh, vamos a regresar al texto, pero me llama la atención como en un principio no hay Estado, y acá no se habla de Estado, por cierto. Ajá. Eh, es curioso eso. Eh, Dice el texto, uno de los grandes puntos de ruptura será el momento cuando se diga, número uno, los estados tienen el deber de preservar la salud mental de sus ciudadanos. Que bueno, no se menciona aquí directamente en el primer párrafo, pero, eh, bueno, sí, podríamos decirlo aquí. Derecho humano fundamental. Todo Estado está encargado de vigilar que los derechos sean respetados. Y esto por presión de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que forma parte, digamos, es la cabeza de la OMS, ajá, Organización Mundial de la Salud. Entonces, si hay una presión estatal y paraestatal de un organismo que está supuestamente por encima de los estados, cosa que también es un tanto cuestionable. Ajá. Dice el texto, uno de los grandes puntos de ruptura será el momento cuando se diga, número uno, los estados tienen el deber de preservar la salud mental de sus ciudadanos. Número dos, la psiquiatría debe subordinar sus misiones a este objetivo de protección y mejoramiento de la salud mental, y también cabe señalar evitar que ese campo sea acaparado por otras profesiones menos cualificadas, un problema que persigue a la psiquiatría desde la primera mitad del siglo XX. Hablamos de los 1900, ¿vale? Así llegamos a la tercera manera en la que se puede hacer una historia de la salud mental, estudiando el momento en el que se vuelve el referente de la práctica y el discurso. En un momento histórico bastante preciso, entre 1940 y 1970, la salud mental se vuelve un campo general a partir del cual se organizan los saberes, las prácticas y las instituciones. Esta noción de referente debe tomarse en el sentido literal, de un sistema de coordenadas a partir del cual se ubican objetos, cuerpos, puntos, etcétera. Si se cambia el referente, aparecen nuevos puntos de vista sobre los objetos, incluso nuevos objetos. Por lo tanto, si durante mucho tiempo el problema de la salud mental solo fue un objeto negativo marginal a un sistema, perdón, en el que la alienación o la enfermedad constituían el punto de referencia, desde cierto momento éste se convierte en el referente a partir del cual se destaca y se sitúa un conjunto de objetos más o menos nuevos, perdón, incluidas las enfermedades mentales. Eh, a ver, queridas, queridos, el texto ha sido, digo, pienso yo que claro, no hay definición de salud mental, pero
En ese vacío, sobre ese vacío, se construye lo demás. Ajá. Lo demás, políticas de salud y prácticas psiquiátricas. Y se construye a partir de un vacío. Ajá. Existe la salud mental solo en el discurso, pero prácticamente no hay salud mental. Ajá. Eh, Vamos a continuar. Por supuesto, hay que evitar pensar en este cambio como una ruptura radical y de efecto inmediato. Además, hasta el día de hoy sigue siendo teórico en gran medida. Entonces es mejor pensar en términos de un umbral y no en una ruptura enorme. Mm, ok. Entonces, ¿hay o no hay salud mental? De acuerdo al texto. Ajá. No me queda claro. Sin embargo, dice el texto, parece que en los años 40, 50 y 60 marcaron un punto de ruptura muy significativo en este sentido. He aquí una ilustración que destaca por su carácter especular e ilustrativo. Se trata de una progresión de la aparición de los términos debe ser sano mentalmente y debe ser lo mismo. Esto debe ser francés o italiano. Salud mental en francés e inglés respectivamente. Ok. En relación con un conjunto de textos en la base de datos de Google Books. Fíjense, evolución de los términos salud mental y higiene mental en los textos anglosajones entre 1800 y 2008. Cómo, mientras avanza el tiempo, se habla más y más y más de salud mental. Pero, ¿qué es eso? Ah, la salud mental es salud mental. Mm, Por otro lado, el texto, o perdón, el concepto higiene mental decae a partir de 1940. Pum, 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 pum. Ya para el año 1980 ya casi nadie habla de higiene mental. Ajá. Mm, y textos de habla inglesa. Ajá. Ahora textos de habla francesa. Debe ser salud mental y abajo higiene mental y profilaxis mental. Profilaxis como precaución, como prevención de enfermedad mental, ¿vale? Y por supuesto, 1920 comienza a crecer poco a poco para alcanzar justamente su pico hacia los años 2000. Ajá, igual acá. Estamos hablando, realmente es poco la cual la mención. Pero es que esto es curioso. Me supongo yo que esta, ¿cómo decirlo? Este porcentaje está refiriéndose a eh, que menos de un 0,01% de la población médica habla de salud mental. Ajá. Y estamos hablando ya para posteriormente del año 2000. Voy a ponerlo así. Si tuviéramos 1000 libros, uno de ellos habla de salud mental. Ajá. 1000 o 10.000 libros. Creo que 10.000 libros para después del año 2000, uno de ellos habla de salud mental y, por supuesto, en la comunidad médica. Ajá. Esto ciertamente es importante porque, y de hecho creo que no es ni uno en 10.000, creo que es uno en 100.000 libros. Ajá. Estamos hablando de que el, el mismo término o concepto de salud mental es sumamente cuestionado dentro de la comunidad que supuestamente está para defenderlo. Ajá, hablando de la psiquiatría. Ujú. Y por supuesto, algo importante sería saber eh, qué porcentaje de los médicos son psiquiatras. Ajá.
Igual y eso explica, igual y eso tendría relación con esto. Ajá. Supongamos un libro de 100.000 que se escriben por médicos, son escritos por psiquiatras, y ese un libro entre los 100.000 que se escriben, por poner el ejemplo, por seguir el ejemplo, habla sobre salud mental. Ajá. Y de igual manera acá, vamos a ver. No, miren, pero aquí cambia, ¿eh? 001, bueno, sí, 001 o 0011, ajá, al año 2000. Ujú. Y acá sí es una proporción mucho menor, 0001, pero estamos hablando que menos de la mitad de médicos franceses habla de salud mental. Ajá. En comparación con los americanos y con los ingleses, ajá, anglosajones. Y ese es otro punto. Esto podría explicarlo, seguramente médicos de habla francesa debe de haber menos que los médicos de habla sajona. Ajá. Es decir, en el mundo deben haber muchos más médicos que hablen inglés que médicos que hablen francés. Ajá. Yo creo que por eso se explican estos números. Continúa el texto. Cabe destacar varios aspectos. Por un lado, el término mental health, salud mental, tuvo un crecimiento importante desde la primera mitad del siglo XX en relación con higiene mental. En francés ocurrió algo diferente. El término que predominó hasta los años 40, 1940, fue higiene mental. Salud mental en francés comenzó solo a tomar fuerza a mediados de los años 40, es decir, el momento exacto en el que en el mundo anglosajón salud mental comenzaba a reemplazar higiene mental. Por otro lado, aunque en el mundo anglosajón el crecimiento del término fue exponencial, sobrepasó rápidamente a higiene mental, al que reemplazó entre los años 50 y 60, y no dejó de crecer. En francés, su crecimiento estuvo de la mano con higiene mental en los años 40 y los años 60 para luego estancarse y disminuir un poco su uso. Sin embargo, luego disminuye radicalmente el uso de higiene mental. Es necesario esperar hasta 1993, 1995 para que salud mental tuviera finalmente un crecimiento considerable. Mm. Y considerable es cuestionable eso. ¿Qué tanto fue el crecimiento? Ajá. Es que me queda claro, queridas, queridos, el ser humano a veces habla por hablar. Y es que no contradice esto las posturas psicoanalíticas. Pero vamos a continuar. Estas diferencias entre la curva de crecimiento francesa y anglosajona se explican en gran medida por una distinción esencial que conviene hacer. Una cosa es la constitución de la salud mental como referente teórico, y se puede decir que desde este punto de vista los años 40 a 60 son un periodo decisivo. Otra cosa es la constitución de la salud mental como referente efectivo, y en particular su integración a las políticas públicas, su transformación administrativa, su banalización en la literatura, etcétera. Desde este punto de vista, la diferencia entre Francia y el mundo anglosajón es considerable. Nota número 3. En el caso del Canadá francófono se deja de lado aquí, es decir, en Canadá se habla inglés y francés. Ajá. Desde los años, es decir, Francia se está tomando como el único país que habla francés. Ajá. Desde los años 40 y 50, salud mental se usa para definir realidades institucionales, legislaciones, asociaciones y movimientos, revistas, etcétera. Mientras que para el caso de salud mental en Francia esto solo se da muy marginalmente. Miren. Además, la conversión de salud mental en referente efectivo
depende de varias condiciones que no son de la misma naturaleza en todos los países. Antes de avanzar, queridas, queridos, aquí hay algo muy importante. Salud mental obedece principalmente a una forma de pensar de países de habla inglesa. La mayoría de estos países tiene una religión protestante. Ajá. Esta es una observación que les hago yo. Ujú. No la está haciendo el texto, pero es muy importante considerar eso. Ajá. Ahorita veremos, si el texto me lo permite señalar. Ajá. Habría que analizar en detalle las razones por las que en Francia se tuvo que esperar hasta los años 90 para que la salud mental se convirtiera en un referente efectivo. Nota número 4. Para algunos elementos sobre este tema, ver Sylvie Varies, una política pública, la salud mental. Ajá. Abarca un periodo de 1970 al 2002. Véase también el autor de este escrito. Claude Olivier Doron, eh, la, la enfermedad mental en cuestión. Ujú. Mm, les estoy mostrando la cita, posiblemente en otro momento nos dedicaremos a leerlo, pero ahorita regresamos al punto. Estábamos en la nota 4. Sin embargo, aquí nos interesa más el surgimiento de la salud mental como referente teórico entre los años 40 y 60. El contexto del surgimiento de la salud mental. ¿Por qué situar el origen de la salud mental entre los años 40 y 60? Además de las claves de los gráficos anteriores, hay muchas otras razones. En primer lugar, los años 40 a 60 estuvieron marcados por un movimiento de recalificaciones y creaciones de instituciones nacionales o internacionales en torno a la referencia a la salud mental. Antes de continuar, Freud muere en 1939. Freud muere antes de que estallara mundialmente la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Esto es que ahí hay algo, queridas y queridos. Vamos a ver. Segunda Guerra Mundial, 1939. Comienza. Ajá. Eso es muy importante, queridas y queridos. Ajá. Dice el texto. Así, en 1948 tuvo lugar en Londres el tercer Congreso Internacional de Higiene Mental, donde se decidió cambiarle el nombre al Comité Internacional de Higiene Mental por la Federación Mundial para la Salud Mental. Wow, es que en serio, por un lado, me asombra. Al momento, el texto ha sido claro. La salud mental es algo que existe, pero no en la práctica, no en lo práctico. Existe porque hablamos de ello, como Dios, básicamente. Ajá. Pero se forman esta clase de confederaciones a nivel mundial. ¿Qué tan ciegos tienen que estar los políticos? ¿Qué tan ciegos tienen que estar los ciudadanos del mundo para que darle a sus políticos el permiso de usar su dinero en cosas que no sirven? Es que es increíble, es increíble. Igualmente, dice el texto, en 1946 se crea la Asociación Nacional para la Salud Mental en Inglaterra, que comienza a publicar la revista Salud Mental, Mental Health. En Estados Unidos, todavía en 1946, se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental, que crea, entre otras cosas, el Instituto Nacional para la Salud Mental, que todavía sigue activo, por cierto. Luego lo revisamos. En 1949 se crea en la OMS la Unidad de Salud Mental. 49. Creo que todavía estaba operando la Segunda Guerra Mundial.
No, miren, ya había concluido. 2 de septiembre de 1945. Ajá. Es que, miren, después de que el mundo entero estalla en un conflicto donde hubo millones de muertos, entonces existe la salud mental. No, bueno, la salud mental es hija de la guerra, es hija de una locura. Dice el texto. Ah, repito, en 1949 se crea la OMS, la Unidad de Salud Mental, que comienza a publicar informes que establecerán el concepto de salud mental y todas sus referencias. En Francia, este movimiento tiene menos fuerza, aunque ciertas personas participan desde el inicio en estas instituciones internacionales. Fue necesario esperar a los años 60 para que, por ejemplo, todo un grupo de asociaciones se reuniera en un comité francés de enlace para la salud mental y para que aparecieran en 1965 los primeros números de la revista Salud Mental. Ajá. Santé Mental. Lo cierto es que a nivel internacional el movimiento está muy claro. Existen numerosas publicaciones sobre la salud mental y el activismo de la OMS y de la UNESCO en este campo llevan a decretar el año 1960 como el Año Mundial de la Salud Mental. Es evidente que estas creaciones y recalificaciones de instituciones no se hicieron ex nihilo, no sé qué es eso. Así como las reflexiones teóricas sobre la salud mental no reemplazaron radicalmente las reflexiones anteriores de todo un conjunto de grupos que promueven las llamadas higiene y profilaxis mental. Antes de continuar, ¿qué es ex nihilo? Ex nihilo. Es una locución latina que significa desde la nada o de la nada. No, bueno, me queda claro que el mundo se derrumbó y queriendo buscar la unidad se nombra la salud mental, pero realmente para eso funciona la salud mental en su misma conformación, en las mismas palabras. Salud, ¿quién es sano mentalmente? Y cuando no encontramos salud, generalmente es en el otro, claro está. Generalmente esa enfermedad mental está en el otro, no en uno. No, 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 todos somos mentalmente sanos, ¿no? A ver. Se trataba de un conjunto de movimientos que buscaban reenfocar las prácticas sobre la prevención de las enfermedades mentales. ¿Prevención? ¿En serio? Que tomaban a menudo la profilaxis bacteriológica como modelo, pero reconociendo que en materia de problemas mentales no se puede actuar directamente sobre las causas, como cuáles, por ejemplo, o sobre la detección de anomalías y trastornos mentales lo más pronto posible, en particular en la niñez. Antes de continuar, pequeño comentario y tiene que ver con esta distinción. Francia principalmente es católica. Los países anglosajones son principalmente protestantes. Son dos ramas del catolicismo en enemistad las unas con las otras. Esto de Francia católica principal religión en Francia. ¿Me equivoco o no, Google? Catolicismo. El hermano de Jacques Lacan era sacerdote. Pero, regresamos al texto. Esto está bueno, esto está bueno. Y esto me llamó muchísimo la atención. Las enfermedades mentales se contagian. Profilaxis bacteriológica. Voy a ser más estricto.
Profilaxis. Profilaxis es el conjunto de medidas sanitarias y acciones preventivas destinadas a proteger al individuo, prevenir la aparición de enfermedades, reducir riesgos o detener su avance antes de que ocurra. Fíjense eso. Es decir, para ciertos médicos, que son el 0,0.1% de médicos, la salud mental se contagia como las bacterias. Es decir, para no llegar a la locura, hay que pensar bien. Pero por supuesto, nadie piensa bien, solo ellos. Vamos a continuar, queridas y queridos. Es que, fíjense, la salud mental es seguir la locura de los menos, de los menos. Y es que eso es también muy, tenemos que, de acuerdo a los números, uno de cada 100.000 médicos se dedica a la psiquiatría en el mundo de habla inglesa. Uno de cada 100.000 médicos. Ajá. ¿Cuánta de la población de los países angloparlantes es médico? Yo creo que muy poca. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Esto ya de la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a cerrar. ¿Qué porcentaje de habla inglesa es médico? Menos el 20 el 0,25%. Seguir la lógica de la salud mental es seguir la lógica del 0,001% de ese 0,25% de la población aproximadamente de países angloparlantes. A ver, regresamos al texto. Es que es increíble, pero lo curioso, queridas, queridos, se habla de salud mental. Nadie sabe qué es, pero se habla. Es la locura de la locura de la locura de la locura. La excepción de la excepción de la excepción de la excepción. Mm. Dice el texto, también hacían énfasis los textos de los primeros textos para tratar la salud mental en la necesidad de abrir, como se hacía desde los años 20, unidades distribuidas en todo el espacio urbano para romper con las incomodidades del modelo de los manicomios. Del mundo angloparlante se está hablando, ¿no? Creo que yo me quedé con el mundo angloparlante. Solo hay que leer cómo en 1918 Adolf Meyer, psiquiatra cofundador junto con Clifton Beers, ex paciente psiquiátrico, de la primera Sociedad de Higiene Mental en 1908 en Estados Unidos, presentó los objetivos de su movimiento para evitar recalcar las rupturas. Es que miren, mm, no solo ahorita los tratamientos de salud mental pueden ser considerados como tortura, tratamientos a veces psicológicos, a veces psiquiátricos. Ajá. Lo que sí es que ese tipo de tratamientos tiene un severo problema en la definición de los derechos humanos básicos. Ajá. Dice el texto.
El movimiento de higiene mental, estamos ahorita leyendo el texto de Adolf Meyer. El movimiento de higiene mental se originó al tomar conciencia de los problemas de salud mental y la prevención de las anomalías y las enfermedades deben abordarse por fuera de los muros del hospital, que actualmente se ocupa de las discapacidades y enfermedades mentales. ¿Qué dijo, queridas y queridos? ¿Qué dijo exactamente? Digo, lo están viendo en pantalla, pero ¿qué es lo que quería decir? Tenemos que cambiar de una forma u otra, pero ¿eso cambió? Mm, Dice el texto, esto implica, entre comillas, trabajar en colaboración con las escuelas, los organismos sociales y los tribunales, lo que permitirá permear mejor la vida de las personas. 1918. Y promover, continúa, una actividad más benévola y optimista con la esperanza de una cura. Cierra comillas. Hasta ahí llega el texto, pero finaliza el autor del artículo. En cuanto a las enfermedades mentales en la población. Aquí está viendo en pantalla el texto, Adolf Meyer. Ujú. Todos estos objetivos formarían el núcleo de la salud mental de la posguerra. ¿Pero qué significa? Perdón, ¿significa esto que el paso de la higiene mental a la salud mental fue simplemente un cambio de nombre, sin transformaciones conceptuales ni implicaciones prácticas? La salud mental era simplemente la versión modernizada de la profilaxis y la higiene. Diría que no. Eh, Fue pregunta, ¿la salud mental era simplemente la versión modernizada de la profilaxis y la higiene? Diría que no. Antes de continuar, estas dos palabras me llamaron mucho la atención. Profilaxis, prevención, higiene, cuidados. Ajá. Van de la mano lo uno con lo otro, pero también esas dos palabritas las podemos asociar con un sentimiento, una impresión que podemos tener cualquiera de nosotros. La ansiedad, el miedo. La salud mental era simplemente la versión moderna del miedo. Diría que no, dice el autor. Yo no estaría tan seguro. Es que, queridas, queridos, esto se los compartí hace poco en el video que hice sobre el video de Dross, el monstruo roto 2. Ajá. Mm, los médicos, al momento de tratar con sus pacientes, realmente no saben a lo que se van a enfrentar. Y está bien que cuidemos a la comunidad médica. Los médicos son importantes. No lo digo nada más porque mi padre sea médico, ya está retirado, pero sí le tocó a mi papá ver muchas cosas muy feas por su profesión. Ajá. Y estar también en peligro a veces buscando llevar salud. Digo, hay mucho que hacer por la sociedad misma. Médicos, psiquiatras, psicólogos. Yo en serio temo por la seguridad de aquellos que buscan sostener el concepto de salud mental. Es en serio, es una preocupación seria. No estoy exagerando, no estoy mintiendo. Ajá. Pero también este concepto de salud mental tiene unas implicaciones muy, muy vastas, que por supuesto iremos detallando en este y en otros videos. Ajá. Dice el texto, en primer lugar, la transición a la salud mental se inscribe en un doble movimiento de federación y regulación estatal de todo un conjunto de actividades e instituciones heterogéneas, es decir, diferentes. Ajá. Podemos hablar desde la economía, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Muchas de las cuales tenían el estatus de asociaciones. Sobre este punto, el caso inglés de la formación de la ¿qué era? Mental Health National Association, Asociación Nacional de Salud Mental. Ajá. Es ejemplar.
Dicha asociación nació bajo el impulso de un informe de 1939 en del parlamentario inglés Lord Feversham, que señalaba, número uno, el aumento de las neurosis. Neurosis. ¿Dónde quedó eso en la historia? Ya no existen, según la psiquiatría moderna. El aumento de las neurosis y las inadaptaciones a la vida moderna, lo que exigía la implementación de un sistema nacional de salud mental, de protección de la salud mental. Pero por supuesto, lo que aquí se elimina por completo no solo es el psicoanálisis, sino la responsabilidad del enfermo. Y esto entre comillas, enfermo. Ajá. Eh, es que en serio, queridas, queridos, un estudioso en psicoanálisis les puede decir, neurosis no es nada más, uf, neurosis es sostenerse en un particular estado o situación, para no confundir estado con organización política y social, en una particular situación personal en la cual la tensión orgánica llega a niveles tales que el individuo truena física o socialmente. Hablando de la física, estoy hablando de la histeria, hablando de el truene social, la neurosis obsesiva. Ajá. Por supuesto, esto es psicoanálisis, no lo que dice el texto, lo que les comento yo. Ajá. Eh, pero ese alivio a una posible neurosis no viene por el Estado, no viene por los médicos, no viene de alguien, sino que uno se lo procura o uno puede decidir, sé que tengo esta tensión sexual, afectiva, social, interna, pero voy a decidir sostenerla haciendo esta otra actividad. Miren, algo que el mundo médico no puede ver, porque entonces pierde la medicina su carácter de disciplina y por supuesto mucha autoridad, es que la humanidad no es la víctima de la enfermedad. La humanidad puede servirse de la enfermedad para detener al mundo, para detener su responsabilidad, para detener las exigencias que vienen de afuera o también las exigencias que vienen de adentro. Neurosis, ciertamente una enfermedad mental que ya no aparece en los manuales diagnósticos, en este momento sí existían, las neurosis, pero les estoy hablando desde las primeras observaciones de Freud en estudios sobre la histeria antes del psicoanálisis. Estamos hablando de 1885 aproximadamente, 1890, estudios sobre la histeria. Casi 60 años antes de esto. Repito, el parlamentario inglés Lord Feversham señalaba el aumento de las neurosis y las inadaptaciones de la vida a la vida moderna, lo que exigía la implementación de un sistema nacional de protección de la salud mental. Número dos, el costo económico de estos problemas para la comunidad en términos de gasto estatal y de la pérdida de productividad de los ciudadanos. Eso es cierto, pero se sostiene. Y, por supuesto, el modelo de salud mental no lo detiene. Al contrario, lo hace peor. Supongamos que tenemos una empresa y que en nuestra empresa llega a trabajar un chico al cual descubrimos tiempo después es alcohólico o no controla su consumo de cualquier sustancia. Pero, como es un problema de salud mental, los demanda a ustedes y pide sostenerlo en su trabajo a pesar de que no hace nada. Y es más, no solo no hace nada, sino que puede molestar a otros trabajadores o hasta herir a esos otros trabajadores. ¿Salud mental o no salud mental? ¿Qué harían ustedes?
Dice el texto. La falta total de coordinación de las diferentes asociaciones que intervienen en este campo, pues será porque están partiendo de un concepto que no es real. Por eso será, querido Lord Feversham, dice el texto. Lord Feversham recomendaba, por tanto, la fusión de estas asociaciones. Es juntar, es juntar dos castillos y tratar de levantarlos sobre una hoja de papel verticalmente. Tres de ellas lo hicieron. La Asociación Central para el Bienestar Mental, enfocada inicialmente en los llamados anormales, es decir, los discapacitados mentales con diferentes anomalías. Ahorita hablamos de esto. El Consejo Nacional para la Higiene Mental, que se ocupa principalmente de promover la higiene mental en la población, y el Consejo de Orientación Infantil, que se enfocaba en la atención de la primera infancia y la educación de la población en las recomendaciones adecuadas para dicha atención. Aquí me voy a detener tantito, queridas, queridos, porque una cosa es tener una capacidad mental, una capacidad, sí cerebral, pero también estudiar, encargarse, digamos, de pulir la capacidad propia innata, corporal. Ajá. Y otra cosa es efectivamente gente que no puede, gente que, por mucho que le invirtamos en educación, en oportunidades, simplemente no puede. Ajá. Aquí, por ejemplo, señalo como un individuo cualquiera como yo, con una capacidad normal, ajá, me empiezo a meter sustancias al cuerpo, marihuana, cocaína, ¿cómo se llama? Pegamento, lo que ustedes gusten y manden. Ajá. Pero daños, de forma tal que efectivamente cualquier individuo puede perder sus capacidades físicas. Ajá. Capacidad de raciocinio, capacidad de hablar, capacidad de socializar, etcétera. Ajá. Esas capacidades difícilmente se pueden volver a restablecer. Ajá. Un daño cerebral no es cualquier cosa. Ujú. Y otra cosa es gente que nace justamente con capacidades disminuidas, ajá, o capacidades diferentes. Cuando yo digo no hay salud mental, justamente es aceptar que hay gente que es como es, sin la necesidad de pegarles la etiqueta de enfermo. Ajá. De que necesitan cuidados, sí. De que hay que organizarnos, sí. Pero de que hay que decirles enfermos, ahí yo no estoy tan seguro. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganan ellos? Y si hablamos de enfermedad, tendría que haber una salud, ¿no? Pienso yo. Entonces, vamos a continuar, queridas, queridos. La fusión de estas asociaciones se hizo efectiva en 1946 a través de la referencia, precisamente, a la salud mental. De nuevo, lo que caracteriza a la salud mental es ante todo su carácter unificador de diversas actividades, como esta función unificadora e integradora de diferentes servicios heterogéneos o diferentes aparece frecuentemente, como lo señala Sandra Philippe, a propósito de la Francia de los años 90. La salud mental debe de proporcionar identidades de acción transversales a toda una serie de dispositivos procedentes de diferentes sectores. Ah, Nota número 7. Lo están viendo en pantalla, no sé cómo se pronuncia eso, pero... eh, mm, es que, miren, todavía los valores democráticos podrían servir más que la salud mental en la búsqueda de una unidad.
¿Por qué no hablar, en vez de hablar de salud mental, de la vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos? Vulnerabilidad. Desde Trump, es un ser humano también, en algún momento su salud va a decaer por ser humano y eventualmente va a morir. Ajá. Si Trump no se cuida, se va a enfermar. Ajá. Y no solo eso, también la posición política, hablando de el individuo más poderoso y más loco también de todo el mundo actual, es vulnerable. Es posible que no solo su salud decaiga, sino que, digo, yo no lo deseo, pero sí a alguien le puede hacer daño, igual que alguien me puede hacer daño a mí o cualquiera de ustedes, queridas, queridos. Todos somos vulnerables, pero eso no quiere decir que todos seamos sanos o enfermos mentales. Ahí no veo eh, esta intención, no veo cómo se concreta. ¿En qué ayuda la salud mental a unir a la humanidad? No lo veo, al contrario, la divide, la separa y de manera concreta. Ajá. Ahorita les hablaba yo de individuos con, digamos, capacidades diferentes, algunos más adaptados, otros menos adaptados, pero simplemente diferentes. Gente que nunca pudo hablar, gente que nunca pudo, no sé, no sé, caminar incluso, ¿no? Pero gente que es así. Ujú. Gente a la cual se le pueden ofrecer tratamientos o mecanismos para integrarlos lo más posible a la sociedad. Y sin embargo, la salud mental no veo yo cómo une. Digo, sí se juntan, pero este es también algo importante. Nos está hablando acá arriba. Se juntan los organismos, se juntan los presupuestos. Y esto es curioso. ¿Para qué se juntan? Pues porque se estaban quedando sin presupuesto. Y entonces se unen para formar una sola asociación porque se estaban quedando sin recursos. Es como me lo explico todo esto. Esta supuesta bondad de la salud mental en unificar, no, simplemente es como seguir un camino sin salida. Pues si todos vamos al mismo camino sin salida, así me siento menos tonto. Y al mismo tiempo, tú me das de lo que tú traes para comer. Dice el texto. Esto es parte de la función del concepto desde el inicio. Instituir un campo, el famoso campo de la salud mental, en el cual pueden reunirse actores con misiones bastante diferentes o distintas, heterogéneas. Ajá. Esto implica que la categoría permanezca en gran parte infradeterminada en cuanto a su significado. Es decir, la salud mental puede ser lo que sea, lo que sea. Estos son los objetivos de la Asociación Nacional de Salud Mental, en inglés. Educar al público en la comprensión de la salud mental, promoverla y organizar la cooperación de todas las actividades de en esta esfera. Trabajar para promover la preservación de la salud mental y la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y de las capacidades mentales en niños y adultos. Promover la formación de trabajadores en el campo de la salud mental y establecer estándares de cualificación, digamos de capacitación. Ajá. Nota número 8. Eh, eh, no veo un año de esta publicación, pero estamos hablando de creo que 1970. Un segundito. 1946, perdón. Continuamos. Desde el inicio, la noción de salud mental es una categoría ligada únicamente a las políticas públicas. De hecho, las misiones mencionadas están definidas en el informe Feversham.
que fue el primero en utilizar de manera masiva la noción de salud mental. 1940, ¿vale? 46. Bueno, ahorita vamos a continuar. Esta es a la vez la fortaleza y la debilidad de la categoría salud mental. Su fortaleza porque está cerca de la cima de la acción pública y sus partidarios pueden orientar las políticas públicas en su dirección. Dinero. Su debilidad porque a menudo ello la convierte en una norma de acción, entre comillas, impuesta desde el exterior que suscita menos apoyo que resistencia. Esto no lo entiendo del todo. Nota número 9. Ya la había citado. Miren, es lo mismo que la 7. Ajá. Pero, a ver, no entiendo esto. Hablar de salud mental es obtener recursos, pero los recursos se acaban y no llegan a ningún lado. No hay ninguna garantía, ningún tratamiento. Todo esto queda en el aire. Ajá. Y dice el autor, su debilidad al momento de reunir es que la convierte en una norma de acción impuesta desde el exterior que suscita menos apoyo que resistencia. Supongamos, instituciones gubernamentales se unen por la salud mental, sus presupuestos se conjugan, pero la misma salud mental, que nadie sabe definir, que nadie sabe qué es, como nadie sabe qué es, nadie la puede resistir, nadie la puede... Es que miren, ya me pregunté, y entonces yo estaría más cerca de definir lo que es salud mental que al menos estas, estas, mm, miren, es que en serio, en este mismo video, en esta misma lectura, la comparé con Dios, ¿no? La gente habla de Dios y pues, nos entendemos, un ser superior, la materia de estudio, la materia prima de toda religión, toda, ajá. Dios o dioses, ujú, monoteístas o politeístas, ajá. Pero, al menos, existe, Dios podría ser más real que la salud mental, ajá. Si bien y apoyándome un tanto en escritos psicoanalíticos, podemos decir, tenemos la idea de Dios por la idea de alguien grande que nos cuida, es decir, papá o mamá. Tenemos la idea de salud mental porque tenemos culpa, porque tenemos miedo y no queremos tener eso. Voy a definirla así. Ajá. La, el origen del deseo de la salud mental. Y es que ahorita hablando del deseo, la salud mental es una manifestación del deseo en la humanidad. Y el deseo de cualquier cosa. El deseo de tener todo el dinero de Trump, el deseo de tener la casa o la mujer del vecino, el deseo de ser mejor persona, el deseo de vivir sin culpa. Pero ¿quién genera la culpa? Pues yo. Pero salud mental, ¿no? Nuevamente, tapamos los ojos y salud mental. Todos somos bonitos, gorditos y felices y salud mental, ¿no? Dice el texto, pero ese no es el único aspecto de ruptura que hay que considerar. También hay una serie de puntos contextuales que hacen que entre los años 40 y 50 la noción de salud mental se convierta en un tema central. Obviamente, lo primero es la guerra, es decir, la salud mental es hija de la guerra. Ajá. Y es también una forma de guerra, aunque el autor no lo quiera señalar. Dice el texto, por una parte, la guerra contribuye a plantear
una serie de problemas relativos a los efectos de todo un conjunto de condiciones externas en el desarrollo afectivo y la salud mental de un gran número de personas. ¿Por qué será? Es que, queridas, queridos, me río porque yo nunca he estado en una guerra, pero no me lo puedo ni imaginar. Desarraigo, rupturas de vínculos familiares, violencias, transformaciones sociales abruptas, etcétera. Todo esto como cosas que pasan en la guerra. Dice el texto. Este problema estará en el centro de las reflexiones sobre la salud mental en la posguerra. No sé si entendí bien, queridas, queridos. Gente que vivió lo peor del mundo y gente que no quiere tener efectos. Esto sí lo he observado antes. La salud mental como una forma de negación al mundo. No oigo, no oigo, soy de palo. No oigo, no oigo, soy sano mentalmente. Dice el texto. Este problema estará en el centro de las reflexiones sobre salud mental en la posguerra. Por otra parte, como lo ilustra a la perfección la obra de The Shaping of Psychiatry by War, la influencia de la guerra en la psiquiatría, del psiquiatra inglés John Rees, director médico de la clínica Tavistock de Londres y psiquiatra jefe del ejército inglés. En el ejército inglés, perdón, la guerra ofreció a la psiquiatría nuevos horizontes y nuevas funciones. Fíjense esto. Selección de personas en función de sus capacidades y fragilidades psíquicas. Es decir, ¿qué tan sano eres mentalmente? Te mando a la guerra. Y esto lo vio Freud. Neurosis de guerra. Ah, no, yo no puedo ni, no. He perdido la función del brazo, ya no puedo mover mi brazo. No puedo ir a la guerra. Ah, bueno, se salvó de la guerra. Neurótico. Entonces, fíjense esto. Para salvarse de la guerra, la gente puede fingir enfermedad mental. Y entonces, la enfermedad mental se convierte más bien en algo positivo. ¿Por qué? Pues porque me salvó de ir a la guerra. Lo vio Freud. Lacan lo comentó, pero Freud lo vio. Dos guerras. Bueno, una y principios de la otra. No vivió para ver. Bueno, creo que sí todavía vivía. Murió el 23 de septiembre de 1939. Y creo que la guerra empezó el 1 de septiembre, ¿no? Según vimos al principio de este video. Dice el texto. Entonces, otra función de la psiquiatría, de la genial psiquiatría, en serio, trabajo de dirección y gestión de los conflictos en el seno de los grupos. No se peleen, no se peleen, van a ir a matar a otros, no se peleen entre ustedes. Conceptualización de la noción relaciones humanas, porque hay que ser buenos, bonitos y baratos para ir a matar a otros. Guerra, psicología de guerra, ajá, etcétera. Ajá, véase John Rowling Rees. Dice el texto, todos estos aspectos influirán en el asunto de la salud mental en la posguerra, mm, después de la Segunda Guerra Mundial, 1940. Una de las ramas de la salud mental que se desarrollará durante este periodo será la intervención de los psiquiatras en las empresas para gestionar los conflictos de trabajo y mejorar la productividad trabajando en las relaciones humanas. La clínica Tavistock de Londres fue pionera en este sentido y no en vano el mismo Reeves fue el primer presidente de la Federación Mundial para la Salud Mental. Es que en serio, mientras más leo de salud mental, menos es como ridículo, totalmente inhumano y al mismo tiempo totalmente humano. Sí, porque si, si quieres ser sano mentalmente, tienes que ir a matar a alguien, ¿eh? Yo te lo digo, que soy la autoridad mundial de salud mental. ¡Oh! No vi esto, cuyo papel fue decisivo para la creación de la Unidad de Salud Mental en la Organización Mundial de la Salud. No, fíjense eso. Parten de un concepto que no tiene ni pies ni cabeza.
Salud mental, salud mental. Todo es salud mental, todo es enfermedad mental. Como dirían, los creyentes en todos lados ven el diablo, los psiquiatras ven en todos lados la salud mental y al mismo tiempo queriendo imponer una serie de valores inhumanos a un conjunto de personas que no son ellos. No, no, no. Ellos, ellos no necesitan salud mental y fundan organizaciones mundiales y obtienen una cantidad de dinero impresionante. Esa es la lógica de la salud mental. Continúa el texto. Por otro lado, el periodo entre los años 40 y 50 fue un movimiento político de suma importancia. Los científicos y los políticos del mundo libre, entre comillas, tenían que encontrar su lugar entre dos opciones. Por un lado, distinguirse del totalitarismo, valorizando hasta cierto punto el inconformismo individual, la inadaptación a las normas sociales, para usar palabras de la época. A ver, otra vez, otra vez. Fíjense, aquí ya fue la guerra, y en estos tiempos Lacan ya era una figura. Ajá. Pasa la guerra y ahora miedo a los órdenes sociales, hijos de la guerra. ¿Por qué no se tuvo miedo a la salud mental? Y entonces, y esto es curioso, también esto, digamos, podría hasta cierto punto explicar la obra de Lacan. La rebeldía como un acto de posición política y la rebeldía a cualquier forma de autoridad como algo bueno por sí solo. Ajá. Nada de esto está en Freud. Dice el texto. Como lo indica en 1951 un informe de la OMS, la idea de que la adaptación al entorno social es siempre un signo de salud mental es falsa, porque un ambiente puede ser tal que la reacción saludable sea intentar cambiarlo. Fíjense, aquí, por esto hablaba de obediencia y rebeldía. Aquí, la gente empieza a considerar, pero, a ver, ¿no nos llevaron ustedes políticos a la guerra? Y ahora me piden ser sano mentalmente. Y para ser sano mentalmente tengo que ir a matar y morir por ustedes. Como que algo no me cuadra ahí, ¿eh? Como que algo no está del todo bien. 1950, dice el texto. Bueno, la cita, ¿vale? Vamos a continuar. Se trata de evitar el conformismo y la sumisión a ciertos entornos totalitaristas. Pero el peligro se percibe de inmediato. Intentar cambiarlo también puede significar la revolución, la transformación radical de la sociedad y de las relaciones de producción, capitalismo, ¿vale? Pero les recuerdo, yo no soy marxista. Esto es importantísimo para interpretar el texto. No estoy diciendo políticos malos. No, 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 queridas, queridos. Mi tesis, psicoanálisis del Estado, se trata de reconocer el poder en los infantes. Es otra clase, digamos, de perspectiva humana. Yo no soy nadie para decir la psiquiatría no sirve. No, 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 no. Sirve, pero no necesariamente para sostener la salud mental. Sirve justamente para comprobar que la salud mental no existe, entre otras cosas, pero de qué sirve, sirve la psiquiatría. Yo no abogo por eliminar la psiquiatría ni la psicología, no es mi intención, pero sí revisar qué estamos haciendo con esas disciplinas, qué es lo que queremos hacer con esas disciplinas, para qué son útiles. Dice el texto. Entonces, por un lado, hay que pedir y por otro lado, no pedir tanto.
La gente puede sospechar y después de todo nos pueden matar. Y por supuesto, ni la libertad ni la sumisión son buenas. Entonces, ¿qué buscan? Dice el texto. De ahí la otra opción. Bien expresada por parece un texto. Un ambiente puede ser tal, de la cita anterior, y encontramos una y otra vez. No se trata en absoluto de modificar radicalmente el ambiente social, a riesgo de usar la fuerza. No, 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 porque violencia mala, ¿verdad? Se trata de promover una adaptación armoniosa del individuo al desarrollo social y evitar los conflictos. Sí, claro, porque no eres tú el que me pide morir por ti, ¿verdad? Sobre otros conflictos de clase, porque también ahorita está muy de moda justamente esta noción de la riqueza y la carencia en la que viven millones. Y hablando nada más de la figura de Trump, que ahorita está muy tocado por el caso Epstein y la gran mayoría de la población norteamericana. Ajá. Por nombrar un solo caso, pero en la época de las redes sociales, en la revolución digital, se está cuestionando severamente la política. Ajá. Vamos a continuar. Aunque el impulso para adaptarse a cualquier ambiente no es otra característica de la salud mental, no sé de quién es esta cita, vamos a continuar. La capacidad de establecer relaciones armoniosas con otras personas sí lo es. Entonces, ¿qué es la salud mental? Adaptación o, y esto es curioso, relaciones armoniosas con otras. ¿Cuáles otras? Asimismo, hay que contribuir en ello de modo constructivo. Ah, no, bueno, sí, claro, sí. Amor y paz, querido Lin, nota número 13. Ah, no, no es verdad, es esta de acá. Comité de expertos en higiene mental, informe de la segunda reunión, Ginebra, Oficina Sanitaria Panamericana. Ah, no, bueno, la OMS. Dice el texto, no hay que ser ingenuo. Todo esto es sumamente político. ¿En serio? Una de las funciones esenciales de la salud mental es convertir potenciales conflictos sociales, ya sea en la industria o en los países en desarrollo, en conflictos intrapsíquicos, individuales o interrelacionales entre individuos que deben, entre comillas, resolverse de manera armoniosa. Es decir, tú estás loco, yo no. Yo que te digo loco, no, yo no estoy loco, tú estás loco. Ajá. Como escribe el psicólogo Lawrence K. Frank. Lo que llamamos nuestros problemas sociales son la consecuencia de esfuerzos frenéticos de todos aquellos que, inseguros del camino por seguir, carentes de puntos de referencia y sin principios rectores de su conducta como el cristianismo, intentan por todos los medios protegerse, puntos suspensivos, en una sociedad profundamente transformada. Iba a decir trastornada, pero no. Sin un verdadero sentido de lealtad, sin valores sólidos, puntos suspensivos. El individuo adopta naturalmente una conducta incoherente, desordenada, neurótica y antisocial. Fíjense, 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 fíjense. Estoy yo haciendo un juego con el texto, pero sentido de lealtad. ¿Como cuál, querido Frank? Valores sólidos, ¿como cuáles? Camino por seguir, ¿como cuál? Principios rectores de su conducta. Estoy Y digo, Lawrence, ya el nombre nos dice que es de habla inglesa. Ajá. Pero vamos a buscarlo, ¿por qué no? Eh, Esto es muy importante también. Puede ser, es muy probable, o que este sujeto haya sido un creyente de alguna religión o haya sido un enemigo de la creencia que se realizaba en su propia comunidad. Ajá. ¿De dónde es este sujeto? Vamos a ver. Estadounidense.
A ver, este sujeto seguramente, al ser estadounidense, no practicaba ninguna religión. Y miren, no lo dice. Científico social, gerontólogo, administrador. Ok. Es que es curioso cómo los seres humanos nos organizamos, ya sea a favor o en contra, pero de los mismos valores que nos dan forma. Ajá. Y es que en serio, aquí todo esto apesta a cristianismo. No que el cristianismo sea apestoso, pero cuando lo buscamos tapar con bla, 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 ciencia, bla, 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 mi autoridad como científico, como académico, entonces, queridas y queridos, cualquier dogma apesta. Ajá. Un dogma solito, pues por favor, sé libre, sé feliz y cree por allá. Pero que trates de venderme el progreso a partir de tu dogma, no. Simplemente no. Dice el texto, sucede exactamente lo mismo en la industria. El antagonismo, la, la lucha de clases, digámoslo así, respecto al empresario que sigue dominando las mentes, cierra comillas, es comparado con las aberraciones de un neurótico que no se pueden disipar en una sola sesión de tratamiento psiquiátrico. Oh, queridas y queridos, ¿quién como Freud que invitaba a sus pacientes a ser amigos de sus neurosis? Disfruten su neurosis, carajo. Pero tampoco es un saludo a Javier Milei, no, realmente cero, cero apoyo a Javier Milei aquí. Dice el texto, añadamos un último elemento de contexto y uno no menos importante, la creación de organizaciones internacionales como la UNESCO y sobre todo la OMS, Organización Mundial de la Salud, que servirán como agentes de peso en materia de salud mental, en un contexto en el que la OMS expresa, desde el principio, una concepción de salud denominada positiva, en estricta consonancia con el viejo discurso de la higiene mental y la profilaxis. Además, insiste, consonancia quiere decir es igualito. Ajá. Insiste en la necesidad de no limitar los dispositivos de salud al tratamiento de las enfermedades, sino de desarrollar la preservación y la mejora de la salud, entendida como lo acabamos de ver, creo que está acá, estado completo de bienestar físico, mental y social. Ya le quitaron el completo. Yo me acuerdo que tenía el completo, pero bueno, se vale decir ya no es tan completo, simplemente un estado X. No me digas cuándo, cómo. No me pidas medirlo porque pecador. Bueno, queridas, queridos, verán, el artículo me está encantando, pero ya es noche. Quiero pasear a mi perrito. Y veo que todavía le falta al menos la mitad. Está bueno esto. Está muy rico la lectura y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a encargarnos de la segunda mitad de este artículo. Parece ser de, no sé si será un filósofo o será un médico francés. Vamos a finalizar con eso. Nos quedamos hasta aquí. ¿Quién es el autor? Claude Olivier Doron. Miren, está jovencito. Université Paris Diderot. A ver, academia no. Bueno, no tiene. Para ser joven no tiene página de Wikipedia. A ver. Destacado historiador y filósofo de las ciencias francés. Ok. Profesor actual en la Universidad de París. Bien. Historiador y filósofo. Ujú. Me gusta este texto de él. Pues bueno, queridas, queridos, dejemos hasta aquí. Me voy a pasear a mi perrito. Y comenzamos el próximo video, que yo creo que publicaré el mismo día.
Aquí, el concepto de salud mental entre los años 40 y 60. 1940, 1960, ¿vale? Bye.